amigos? Bienvenidos a Poder Joven, el programa de los jóvenes líderes en la República Dominicana. En el día de hoy nos encontramos desde las instalaciones de Color Visión, donde tendremos una entrevista casi personal con uno de sus talentos, con un enfoque muy emprendedor. Acompáñanos. Nos encontramos con Graimer Méndez, quien es analista sociopolítico. Graimer, gracias por estar en Poder Joven. No, gracias a ti, Laura, por invitarme. Sobre todo me es muy atractivo el nombre, Poder Joven. Hay dos fuerzas con mucha, dos palabras con mucha fuerza en ese nombre. El poder, ¿verdad?, que es lo que mueve el mundo, la humanidad, y la juventud, que es esa chispa divina que permite las transformaciones de la sociedad. Sobre todo yo, que desde muy jovencito de la adolescencia he estado involucrado en lo que es la parte de los grupos juveniles. Así que muchas gracias por la invitación. Eres mercadólogo y comunicador social de profesión. ¿Por qué te decides a elegir esta carrera? Cuando yo llego a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tenía la duda que tienen casi todos los jóvenes, identificar qué estudiar. Sobre todo, en un momento en el que había el tema de... Yo iba a estudiar Derecho inicialmente, era mi carrera preferida, pero hice un mal cálculo en el sentido de que yo pensé que había muchos abogados. Y digo, ¿y dónde voy a conseguir trabajo? Pero fue un mal cálculo por la inexperiencia. Entonces, en ese momento, la mercadotecnia estaba en auge y los jóvenes casi siempre se inclinan por lo que está en preferencia en ese momento. Entonces estudio marketing en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me asaltó la duda cuando estaba por finalizar la carrera, casi por la mitad, un poco más, de qué hacer con la carrera. No tenía las ideas claras y entonces ahí me identifiqué por el área del marketing comunicacional dirigido al marketing político y por eso es que luego con el tiempo entonces me vinculo a la comunicación. Formaste parte de algunos grupos estudiantiles de la Universidad Autónoma. Háblanos de esa experiencia. ¿Tienes esa vena de activista? Antes de yo entrar a la UAS, ya yo formaba parte de los grupos juveniles de la Iglesia Católica. Yo formaba parte de la pastoral juvenil, formé parte de un grupo que se llamaba Juventud Valiente y dentro de Juventud Valiente formamos el grupo de teatro Esperanza Viva. O sea que ya yo venía con esa idea de trabajar con jóvenes, siendo yo mismo un joven también. Entonces entro a la UAS y una persona que se llama Liduvina Cornel, una profesora, me tomó de la mano un día y me presentó un grupo de personas que estaban fundando un grupo estudiantil nuevo, Grupo Estudiantil Independiente HEI, que fue el primer grupo de la UAS sin partido político detrás, sino totalmente académico y juvenil. Entonces ahí me integro, formo parte de la Federación de Estudiantes Dominicanos y también formo parte del Consejo Universitario, que es el máximo organismo de dirección de la UAS, siendo yo representante estudiantil. O sea que viví la experiencia a lo máximo en términos de grupos estudiantiles en la UAS. Hablemos de tu ideología política. ¿Tienes un cierto afinidad por el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Tú eres militante o por qué decides militar dentro de estas concentraciones? Alguien siempre ¿cómo se llama estos profesionales que captan talento? Más o menos. Cuando yo estaba en la UAS, entonces, en los grupos estudiantiles, los jóvenes con los que me vinculé, que hoy son mis grandes hermanos, en su momento entonces me aproximaron al PLD, sobre todo en los que estaban coordinado alrededor de Jaime David, que en ese momento, estoy hablando de mediados de los 90, tenía un gran liderazgo, vicepresidente de la República, y entonces formo parte de lo que son, en ese tiempo, los círculos de estudio. Hago un círculo de estudio para hacerme miembro del PLD. Mi esencia política fundamental, más que ser PLDista, es ser de pensamiento liberal, porque el PLD en ese momento era muy liberal. Ahora se ha hecho un poco conservador, pero esa es mi esencia natural, postular por cosas de cambio en la sociedad. Nosotros, los que somos de pensamiento liberal, queremos cambio siempre. Los que son de pensamiento conservador quieren mantener el status quo de lo que existe. Y esa es la razón de ser de yo formar parte en el activismo político. Vemos que has tenido fe por el liderazgo del expresidente Leonel Fernández. ¿Por qué creer en él? Cuando éramos más jóvenes, y Leonel también tenía su cara fresca como una lechuga, un joven intelectual, con unas ideas muy liberales, muy avanzadas para el momento, seleccionado por un líder como el profesor Juan Bosch, que lo seleccionó para ser vicepresidente de él en su momento, y luego el candidato a la presidencia. Los jóvenes de ese momento vimos en Leonel Fernández
un paradigma, un propósito, un ideal de lo que debe ser un joven político. Y luego que es presidente de la República, en ese primer gobierno, 96-2000, dio demostraciones de ser un gobierno avanzado. Lo que pasa es que ese primer gobierno del PLD fue muy avanzado, pero mal comunicado, entiendo yo. Entonces yo me identifico con el presidente Fernández, porque aún ya teniendo 60 y tanto, con juventud acumulada, como él dice, sigue teniendo ideas. Inclusive el presidente está pensando en el 2044 para el bicentenario de la República, digamos, del aniversario del bicentenario de la fundación de la República. Y sus ideas propias transformó a través de lo que fue la reforma y modernización del Estado, toda la estructura del Estado. Internacionalizó el país con un gran canciller como fue el fenecido Eduardo Latorre. Metió el tema de las computadoras en el sistema educativo dominicano, transformó toda la estructura administrativa, todas las leyes prácticamente de transparencia en la administración pública. No es un hombre perfecto, pero es un gran político, un tipo con una visión que realmente él siempre está pensando qué hacer con el Estado dominicano para que tengamos una mejor sociedad. Por eso es que yo estoy convencido y además con el que he ido cultivando una amistad. ¿Consideras que la sociedad dominicana le daría una nueva oportunidad? Yo creo que se la daría y se la merece. Se la daría y se la merece. Además, es un hombre que está en un estadio mental para hacer aportes importantes. Y aunque es muy vilipendiado por sectores de la sociedad, por sus adversarios, y él lo comprende perfectamente que ese es el papel de los adversarios, atajarlo, a veces no con buena lid, a veces con malas artes. Pero yo creo que sí, que la sociedad dominicana debe dar una oportunidad más al presidente Fernández y que él concluya lo que es su idea de dirigir el Estado. Hay una generación actual de jóvenes que casi no lo conocen y yo creo que ahí hay que poner un acento especial en la comunicación del presidente con la nueva generación de jóvenes votantes. Y en eso yo creo que podemos colaborar. Es un hombre que no tiene la perfección, ninguno la tenemos, pero tiene tanto compromiso por el desarrollo de este país que hay que darle una nueva oportunidad. Ciertamente creo eso. Precisamente, Graimer, nos encontramos en la Semana Global del Emprendimiento y usted, cuando tuvo la oportunidad de ser viceministro de la Juventud, fue pionero en el tema de emprendimiento. En ese momento, emprendedurismo se llamaba. Queremos saber esa semilla que usted sembró respecto a ese tema y cómo aportó al mismo. Laura, a mí me designa el presidente Fernández subsecretario de Estado de la Juventud, junto con Franklin Rodríguez, que era el ministro. Y él me encarga de que le dirija el departamento, la unidad, el programa de emprendimiento. Y yo conocí el término de lejos, pero me puse a estudiar el tema. Lo estudié con respeto, con dedicación. Y ahí emprendimos entonces precisamente una serie de actividades y programas. Creamos lo que fue en su momento la Cátedra Universitaria Emprendedurismo y Nuevas Ideas para el Desarrollo, que es una forma de llevar a la academia el tema del emprendimiento. Logramos reunir a las universidades con el Ministerio de Educación Superior y crear la mesa de coordinación para revisar la currícula académica de los pensos de administración, de mercadeo, de publicidad, de ingeniería industrial, ese tipo de carreras. Y se logró en ese momento entonces que se incluye en el currículum de las universidades el emprendimiento, el emprendedurismo como materia. Porque en las carreras universitarias, yo que soy mercadólogo, nos decían, emprende un negocio, no busca un empleo. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Porque si no lo ponen en el plan de estudio, ¿cómo tú puedes ser emprendedor? Entonces logramos eso. Logramos publicar una obra sobre innovación empresarial, trajimos a un autor internacional de mucho prestigio desde Colombia. O sea, propusimos lo que fuera la canasta juvenil emprendedora para tener colocado ahí oportunidades para los jóvenes. Es decir, logramos realmente poner dentro de la visibilidad nacional que el emprendimiento era una necesidad para todos los jóvenes. Hay una proporcionalidad al desarrollo estudiado. Los países que tienen mayor registro de patente y registro de marca tienen mayor nivel de desarrollo, inversamente proporcional a quienes no tienen registro y patente de marca, porque el emprendimiento es esa bujía que hace posible la innovación y el cambio en la sociedad. Entonces yo me siento muy satisfecho del papel que logramos en ese momento desde la función pública y podemos decir a mucha honra que cumplimos con nuestro deber de manera digna en materia de lo que es promover el emprendedurismo como modelo de sociedad.
Muchos jóvenes emprendedores sintonizan nuestro programa y sin lugar a dudas hemos avanzado respecto a este tema. ¿Cuál consideras que sería el próximo paso? Otro nivel. Hay una expresión donde se coloca el dinero, se entiende la intención. Es decir, podemos decir mucho sobre el emprendimiento y tener buenas ideas y tener muchos buenos propósitos. Ahora, la diferencia va a estar es si el Estado pone el dinero. Porque si pone los capítulos con los fondos para que se puedan desarrollar jóvenes científicos reales, porque la gente a veces tiende a entender de que emprendedurismo es poner un negocio, es poner un colmado, es poner una paletera. Es un emprendimiento, obviamente, emprendimiento comercial. Pero el emprendimiento fundamental está en la ciencia. ¿Qué cosas están pensando los jóvenes en los barrios, en las escuelas, en los politécnicos, en las universidades? Y entonces que el gobierno pueda orientar a través del Ministerio de la Juventud, a través del programa de Infotep, a través del Ministerio de Educación Superior, a través del Ministerio de Educación de Básica y Media Normal, hacer posible que en la currícula de la escuela, de los niños, ya se comience a enseñar qué es el emprendimiento, qué es la innovación, qué es la búsqueda de la ciencia, en la medicina, en la tecnología, en la mecatrónica. O sea, ese es el siguiente nivel que debemos llevar. Ya se comprendió que el fenómeno, que el fenómeno es necesario. Ahora hay que poner el dinero, la coordinación. De hecho, yo propuse crear lo que fue la canasta juvenil emprendedora, que era tener una base de datos donde se sepa qué tiene el ITLA, qué tiene Infotep, qué tiene el Ministerio de Educación, qué tiene el Ministerio de Educación Superior, qué tiene el Ministerio de la Juventud, qué tiene, por ejemplo, Proindustria o el CIRD. Y en esa canasta digital esté todo lo que tenemos disponible para que los jóvenes puedan acceder. Entonces yo creo que el siguiente nivel, Laura, es poner los fondos y sobre todo traer especialistas internacionales de innovación y ciencia. En otro orden, ya en tu desarrollo profesional, formas parte del equipo de comunicadores de la telerrealidad del Show del Mediodía. Háblanos de esta grata experiencia. Yo siempre digo que a las personas los unen las ideas, ¿verdad? Y yo conocí a Iván Ruiz a propósito de un amigo común que se llama Mariano Abreu, que nos presentó cuando iban a lanzar la tercera etapa de Iván Ruiz dirigiendo el Show del Mediodía. Y ahí propusimos ideas. Iván tenía la idea de las redes sociales, yo tenía otra idea y se conjugó en eso que tiene el Show del Mediodía, que es, por ejemplo, conmigo, Gray, que lo que hay, que en principio no me gustó el nombre, él lo sabe, no me gustó el nombre, pero él tenía esa idea de la chispa fonética, de lo que es la fonética para pegar un nombre. Entonces, Gray, porque él se le complica decir mi nombre como mucha gente, Graimer, en principio. Y entonces, ¿qué pasa en las redes con Ruskin, Pimentel? Esas dos plataformas, entonces, hizo posible ese contacto de actualidad permanente. Entonces, yo, como analista político, y esa dinámica que Iván le ha dado a la telerrealidad, pues es para mí la experiencia más importante en materia de comunicación. Yo tengo muchos años en los medios, en la radio. Yo comencé en la radio en el 92. O sea, estamos hablando de 25, 26 años atrás. Y he estado en varios programas, pero nada como el Show del Mediodía. Además, formar parte de la historia donde estuvo Jackie Núñez de Risco, Freddy Verasgoico, Uchi Lora, Julie Carlos, Daniel Díaz Alejo, Soy la Luna, Freddy Verasgoico, Milton Pelay, Cuquín Victoria, Felipe Polanco Boruga, y que me perdonen lo que Roberto Salcedo. O sea, toda esa gente que pasó por esta larga tradición de José Augusto Tomén, Augusto Guerrero, Televisa, y en esta nueva etapa con Iván Ruiz y todos los compañeros que estamos, dígame si eso no es un gran honor, un gran mérito poder formar parte de la historia de la televisión de compromiso social, de entretenimiento, de análisis, de información, y con ese toque especial que le ha dado Iván Ruiz a la televisión, entonces para mí es un honor, un privilegio formar parte de este equipo que me ha colocado en la imagen pública nacional. Y eso yo tengo que agradecer a Iván, el espacio y la oportunidad, porque no es fácil entrar y mantenerse. Ya que recalcas la importancia para ti del productor de la telerrealidad, ¿qué significa Iván Ruiz para ti en el plano humano? Yo me erizo cuando pienso en esa parte, porque después que uno es muy adulto, por no decir viejo, en el caso mío, Iván es un viejo, pero yo no, conocer amigos, conocer personas, mejor dicho, que tú puedas congeniar algunas cosas, pero construir amistades después de viejo es muy complicado. Amistades reales, hermandad,
compromiso, lealtad. Y yo he descubierto en Iván Ruiz a un hermano ya después de viejo. Mis amigos, todos datan de 20 años para atrás, en promedio, mis amigos. Entonces conocí a Iván y él lo sabe porque lo hemos discutido, que yo he descubierto en Iván un hermano. Me emociona hablarlo porque yo realmente le tengo mucho aprecio, mucha valoración, porque demuestra en su trato, casi nadie lo sabe porque lo ve de lejos, pero es un tipo tan solidario. Realmente yo he aprendido a querer un hermano después de viejo. Realmente que sí. Lo respeto mucho y lo quiero porque realmente hemos construido una amistad muy, muy sólida. Esa es la verdad. Estamos en un plano casi personal con Graimer Méndez y también es otro de sus proyectos personales y profesionales en el ámbito de la comunicación. Cuéntanos de este interesante proyecto. Casi personal. Era una idea que yo tenía hace mucho en la cabeza, años, inclusive antes de venir al show del mediodía. Pero tenía ideas en la cabeza, ¿verdad? Y la he ido implementando poco a poco. Todavía no está ni siquiera por la mitad en los formatos que yo tengo pensado para Casi Personal. Es un proyecto que yo le pongo mucha pasión y mucho amor, porque yo hago el programa con el propósito de yo mismo poderlo ver y disfrutarlo, que a veces no se logra que tú hagas programa y que tú mismo te sientes a verlo. Entonces, tiene un modelo de entrevista que es una especie de un formato, ya yo le pongo un estilo casi personal, que es un poco de apretar y aflojar al entrevistado. Y yo se lo advierto, le puedo hacer cualquier pregunta, pero no es personal, es casi personal. Entonces, bajo esa dinámica, podemos entrevistar a un político de alto perfil, pero también podemos entrevistar entonces al siguiente programa a un artista. Pero podemos también tratar temas dramáticos, como por ejemplo el sicariato, que lo traté, por ejemplo, los casos del aborto, la ley del aborto con especialistas. O sea que vamos en una especie de montaña rusa temática, más los segmentos que le aderezan contenido. Entonces, yo creo que Casi Personal es un proyecto para quedarse, ya tiene 2 años y alguito, y lo hacemos con mucha pasión y mucho amor. Y los resultados yo creo que ya se comienzan a ver. El público comienza a decirnos, y los entrevistados, aunque los remeniamos con nuestras preguntas, sobre todo la innovación de lo que es la pregunta del bolsillo, que es la última pregunta, donde yo se la paso y el invitado sabe si la puede responder o no. Así es que yo creo que Casi Personal es un proyecto televisivo que se va a quedar. Lo que sí ameritan ese tipo de proyectos es el respaldo empresarial de la publicidad para que programas con contenido se puedan sostener, eso es la verdad. Así que yo los invito a ver cada sábado, aprovecho tu programa para promoverlo, Casi Personal, cada sábado a las 9 de la noche por RNN Canal 27. Ahora vamos a una pausa comercial y cuando retornemos continuamos con más de Poder Joven. Continuamos en nuestra conversación con Graimer Méndez y en esta parte de verdad que podemos constatar tu capacidad crítica en cuanto a los análisis sociopolíticos y precisamente tuviste la oportunidad de dar cobertura a lo que fue el juicio final del caso Emily Peguero. Háblanos de esta dinámica y cómo pudiste vivirlo en carne propia. Yo creo que para ser reportero se necesitan algunos elementos básicos. Primero, que te guste. Segundo, recabar información previa. Tercero, comprender el fenómeno social, comprenderlo, o sea, qué significado tiene para la sociedad. Y tercero, bueno, serían cuatro, manejar el contexto en el que te estás desenvolviendo en esa situación en particular. Y otro elemento fundamental, el equipo técnico que te acompañe. Yo creo que ahí se conjugó todo. Ir a San Francisco a cubrir el caso de Emily Peguero, del asesinato de Emily Peguero y de su niño en el vientre, es un hecho desgarrador, inenarrable,
que uno no quisiera nunca tener que contarlo porque te dice qué mal anda la sociedad donde eso se produce, cómo está fracturada el sentido de la familia, cómo una persona, como en este caso, madre por demás, como es el caso de Marlene, la mamá de Marlon Martínez. O sea, cómo tú instigas, diriges y promueves y facilitas ciertas condiciones después que recibe ¿cómo se llama? El resultado de embarazo para que tu hijo haga un aborto primero y luego un asesinato, esconder un cuerpo, una cosa bárbaro. Yo recuerdo, siempre lo vinculo con el caso de Jenna Saibar, cómo estremeció esta sociedad. Tú estabas muy niña cuando eso, obviamente. El caso de Carla Maciel, que yo fui uno de los que puso en la palestra pública, José La Luz y yo fuimos, digamos, los dos comunicadores que revelamos las cosas más difíciles de ese caso y que impactaron socialmente. Darwin, que fue el asesino de Carla Maciel, nos contactó desde la cárcel y lo pusimos realmente en atención de la sociedad. El caso de Diocairi, que en esos días apareció su cuerpo quemada en unos matorrales por su padrastro, que fue sentenciado recientemente a 30 años. Un jovencito que fue asesinado a martillazo por un sacerdote, que de sacerdote no tiene nada. Y varias niñas que en esos días aparecieron asesinadas. Todo ese compromiso dentro de ti sin que te afecte demasiado el juicio, porque también entrevistamos al abogado de Marlon Martínez. Ahí hay que tener el valor del significado de la democracia, de que aunque tú sepas que esos canallas que mataron a esa niña, y tú tienes que entrevistar, por ejemplo, a los abogados de ella, he mantenido buena comunicación con Hoppelman y con el otro abogado Medina, de la niña, de la madre, de los padres de esta niña. También entrevistamos entonces a la parte contraria. Entrevistamos a la fiscal, conexión permanente con Iván y el show del mediodía. Esa es una experiencia realmente que a mí particularmente no me enorgullece porque lo estoy haciendo en un caso muy penoso, pero también nos tiene que dar la satisfacción de que a través de nuestro trabajo podemos decirle a la sociedad qué está pasando. Y eso impacta y ojalá uno siempre tuviera la fuerza de hacerlo, la oportunidad de revelar a la sociedad que cosas como esa, tan lamentables, no deberían repetirse. En esa misma tesitura de tópicos sociales, quisiéramos saber qué opinión amerita de cómo nuestra sociedad puede erradicar el fenómeno de los feminicidios. A cero no se llegará, porque la condición humana dice que eso no es posible. Algo siempre va a pasar. Pero una de las cosas fue que nos educaron a las hembras y a los varones de las generaciones anteriores de un modo de que el hombre tenía que progresar, prosperar y ser el timón de la producción económica. Y que la mujer tenía un rol de segunda parte prácticamente, o sea, por debajo del hombre en materia de su responsabilidad frente a formar familia. Entonces la mujer era ama de casa. ¿Qué pasa? Que a la mujer se le fue enseñando, y qué bueno, de que tenía que superarse, que echar para adelante, que trabajar, que producir y ponerse a la par del hombre. En la medida que se le fue enseñando eso a la mujer, a las niñas, a las mujeres, no se le fue enseñando al hombre, al varón, que ese proceso era conjuntamente con él, sino que la mujer se le educó para que progrese, pero al hombre no se le fue emparejando la información de que esa que es tu compañera va a ir junto contigo en progreso. Entonces, esa mentalidad trazada, cuando la mujer se empareja con él y toma decisiones y produce dinero y tiene sus libertades, que la tiene, qué bueno que ojalá tenga más libertad todavía, entonces el hombre reacciona mal, pero además también esa relación morbosa, mala, de que el hombre le da a la mujer para conquistarla y le compra esto y le compra lo otro, eso también genera una relación un poco perniciosa, porque al final, cuando ella decide tomar su camino, él siente que él invirtió y eso está generando entonces una situación muy complicada. Pero además, la respuesta de las autoridades no está siendo lo justamente adecuado. Es tardía, no es proactiva. Los casos se suceden frecuentemente y no hay un plan claro de cómo hacerlo. Desde la escuela, desde el hogar, desde los clubes, desde la iglesia, desde la familia, desde las instituciones. Yo creo que eso amerita, honestamente hablando, y es una sugerencia a las autoridades,
una especie de taller no, es una especie de análisis serio con varios cientistas, psiquiatras, psicólogos, terapeuta familiar, liderazgo religioso, liderazgo político, liderazgo comunitario, la iglesia involucrada. Yo creo que amerita un poco más de atención seria de parte de los presidentes. El tema de la violencia social, que la violencia tiene dos ramas fundamentales. Está la violencia criminal, que es la que genera los atracadores, el narcotráfico, la trata de personas, ese tipo de cosas. Y la violencia social, que es la violencia que se da entre personas que se supone se conocen, ¿verdad? Entre hermanos, padre, hijo, esposo, novio, novia, ese tipo de cosas. Cuando hay agresión entre esos individuos, entonces es la violencia social. Eso hay que buscar la manera de bajarlo. No nos estamos manejando adecuadamente. El tránsito es una expresión directa de que no nos estamos manejando bien. Vivimos muy agresivos unos con otros. Entonces yo creo que el próximo gobierno, este mismo lo que le quede, debe tomar eso como un punto fundamental en su estrategia social. Retornando un poco al plano político, queremos saber qué piensa sobre esos jóvenes que se están empoderando y desean ocupar espacios de poder. A nadie le van a regalar nada. Siempre se dice, no, porque nadie quiere dar el relevo, no se espere, no, joven que me está mirando, no se ponga a esperar que le den el relevo, no se lo van a dar. La historia de la política mundial ha sido así siempre. Cada quien tiene que ganarse su espacio, tiene que dedicarse, tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que establecer relaciones de trabajo dentro de los partidos políticos. Hay que hacer lo posible. Aquí yo he dicho varias veces que los funcionarios, si llegan joven, se ponen viejos en el puesto. El viejo se pone anciano y el anciano se retira solo en la Blandino. Aquí nadie se retira. Aquí puede pasar lo que pasa y nadie renuncia de un puesto, salvo excepciones, muy contadas excepciones. Yo recuerdo que Bello Rosa, en el gobierno de Hipólito, él renunció como procurador, creo que fue en un momento determinado. Y creo que Hugo Tolentino Dit también le renunció, creo, de la Cancillería, no me acuerdo bien. Pero aquí poca gente renuncia. Aquí puede pasar lo que pase. Entonces el joven dominicano tiene que empoderarse, pero es a través del estudio y del trabajo. Y tiene que participar en política. No es verdad que la política no sirve. No sirven algunos de la política. Pero la única manera de transformar la sociedad es a través de acciones políticas. Y el modelo que tenemos aquí, la representación política a través del sistema de partido. Hay que participar, pero también se puede participar desde la academia. También se puede participar desde las organizaciones comunitarias. Formar parte de eso y aspirar y proponerse. Y si no tiene la vocación de proponerse, entonces proponer y a otros que usted entienda que tiene las condiciones, pero nunca quedarse sentado esperando el cambio. Cada quien tiene que hacer su parte para que la cosa cambie. Y sobre todo los jóvenes, aquí y en la historia de toda la humanidad. Los cambios lo han hecho los jóvenes, siempre, siempre, siempre. Y cuando hablo de jóvenes, en general, término biológico, pero hay gente también de avanzada edad que son muy trabajadores. Por ejemplo, Juan Bosch funda el PLD con 60 y pico de años. Una diferencia totalmente del sistema de partido existente. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú tienes, por ejemplo, en Estados Unidos el caso de Bernie Sanders. Es un anciano, pero tiene ideas innovadoras. Bernie Sanders. O sea, que no estamos hablando solo de que el cambio lo producen los jóvenes, porque sí, sino el que tenga pensamiento joven. Y hay que exigirle más al que es joven real que al que no lo es. En Europa se dio el caso del fenómeno indignados. Creo que así se llama. Heiser, no me acuerdo bien el apellido del señor, que como con 80 años, bueno, creo que murió recientemente, si no me equivoco, ojalá no, propuso una idea de indignado que era la movilización de masa. ¿Quién lo propuso? ¿Un joven? No, creo que a la hora de proponer indignados, que es el famoso que nosotros decimos aquí, indignado, era un señor de avanzadísima edad. Entonces yo creo que la combinación para ser joven son las ideas renovadoras y de cambio, no importa la edad que se tenga. El Papa Francisco es un anciano, pero en cada vez que él abre la boca, tú oyes cosas de un pensamiento liberal.
de apertura. Entonces, el Papa Francisco fácilmente es más joven. De hecho, los partidos nuestros están llenos de jóvenes conservadores. Conservadores. Entonces, para mí esa es la condición más especial, que aún teniendo mucha edad, proponer ideas innovadoras. Ahí está la diferencia. ¿Cómo calificarías el panorama electoral de cara al 2020? La República Dominicana está en un punto de inflexión. Desde el Río Bravo, que divide México y Estados Unidos, hacia la Patagonia, es decir, toda Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe, Sudamérica completa, viene viviendo un proceso de fractura del sistema de partido, porque el sistema de partido tradicional ha venido desencantando al electorado por diferentes razones, sobre todo por el tema de la corrupción y la impunidad. Entonces, en la República Dominicana no es que no va a pasar, es cuándo va a pasar. Por lo tanto, aquí en las elecciones del 20 se pudiera estar definiendo un punto de inflexión para el sistema de partido dominicano. Si los que están involucrados en las direcciones de los partidos no entienden el fenómeno, pudiéramos asistir al 20 quizás como la última elección en el sistema de los partidos tradicionales como lo conocemos. Si a partir de ahí, porque todavía tenemos el proceso del 20, que todavía no se va a fracturar el sistema de partido, por lo menos si el PLD no se rompe en este proceso de crisis interna que la tiene, podemos esperar todavía un proceso para el 20, todavía en el modelo que lo tenemos, y a partir de ahí, dependiendo cómo sea el gobierno que dirige a la República en ese proceso 2024, dependiendo de lo que haga, podemos asistir a lo que ya pasó en toda Latinoamérica, que algunos han sido exitosos, el modelo de cambio, pero la mayoría ha sido catastrófico. Porque no es lo mismo ser un político de profesión. La gente quiere café sin cafeína, quiere los productos light y quiere una política sin políticos. Entonces, la gente quiere ahora ir a la política, pero sin los políticos. Entonces, si los políticos dominicanos no comprendemos ese fenómeno, podemos asistir en una de las últimas elecciones en el 20 en el modelo de partido tradicional como lo tenemos. O sea, que es muy peligroso. Hay que ser responsable a la hora de administrar la crisis interna de los partidos. Si no queremos ser los degolladores, los verdugos del mejor modelo que hasta ahora comprendemos de dirigir el Estado, que es una democracia estable basada en un sistema de partidos. ¿Qué opinas sobre el manejo de la oposición hasta el momento? Aquí hay una oposición un poco ambivalente en términos reales. Yo sé que a los partidos que están en el gobierno le conviene oposiciones fuertes, porque en la medida que tú tienes una oposición fuerte, tú te ves exigido para responder a lo que se supone para lo que te eligieron. Entonces aquí hay políticos, no voy a mencionar nombres, pero aquí hay un político de la oposición muy popular que tiene una pata en el partido de él y una pata en el gobierno actual. Entonces, ¿cómo tú puedes dirigir una oposición así? Entonces, los que son de nueva cuña en materia de presentación de posibilidades electorales a la presidencia, todavía no tienen el vigor y el músculo, el respeto ganado en los diferentes sectores, lo que se llama el establishment, que se va construyendo un poquito, se van construyendo porque inclusive hasta el aspecto biológico, aquí hay 3 presidentes vivos, 3, mira si eso es difícil, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina en el poder. Entonces, biológicamente ya uno dirigió el país 3 veces, ya Danilo Medina lleva 2, Hipólito lo llevó 1, quizá lo intente de nuevo. O sea que hay que ver qué se va a mover en las nuevas figuras que se pudieran ir construyendo. Dentro del PLD hay un problema y es que Leonel Fernández y Danilo se llevaron una generación completa ya, que difícilmente puedan ser presidentes. O sea, que hay otra generación que viene detrás, que está, qué sé yo, en los 40 y tantos, aproximándose a los 50 quizá, que quizá pudiera tener oportunidades. O sea, que yo creo que la oposición tiene también que proponer cosas diferentes e innovadoras. ¿Cómo se define Graimer, el padre, el hermano y el amigo? Esas son áreas realmente de mucho compromiso, porque ser papá es muchos padres cometen el error, o cometemos, para no excluirme, de creer que nuestros hijos son una extensión de nosotros. Lo son en parte, porque los hijos son el reflejo de las características de sus padres.
Pero los hijos son personas que tienen que tener su propio carácter, su propia personalidad y su propia definición. Nosotros digamos que debemos ser orientadores, básicamente, y ser una especie de colchón de amortiguamiento de las cosas que son más difíciles en el crecimiento de un niño. Serle modelo y ser sobre todo inspiradores de que tengan sus propias ideas, de que busquen su propio destino, su propio camino, y al final de cuentas, el mejor legado que le podemos dar a una sociedad es entregarle hijos serios, entregarle hijos comprometidos, entregarle muchachos, chicos buenos, chicos con aspiraciones, chicos comprometidos, con valores. Porque ¿qué más le puede dar uno a la sociedad? Esto que tenemos ahora, en poco tiempo se arruina, se deteriora y muere. Y entonces lo que podemos dejar es eso. Yo soy un convencido de que los amigos son la mejor propuesta que la vida te da, que tú tienes que saberlo atrapar. Y cuando lo atrapas de lo bueno, entonces ya se produce una especie de soldadura emocional. Soldadura emocional que debe fortalecerse con el tiempo. Ir con la vida de buenos amigos es la forma más recompensada que podemos tener para adelantar, para avanzar. Con el amigo que tú consultas, con el amigo que tú llora a veces, ríe mucho y hace confidencias. Y cuando no comprenden bien una cosa, tiene los amigos para consultarla. Y en sentido general, profesionalmente, yo me exijo muchísimo. Yo soy de los que puede amanecer literalmente leyendo. Comenzar a leer en la noche y cuando viene a ver ya aclaró el día, tomar café y fácilmente dormir un ratico y a trabajar. No hay manera, Laura, de hacer cosas importantes si no es a través del conocimiento. No hay manera. Es la lectura, es la observación de los fenómenos. Siempre nos decían antes, para saber qué es lo que hay que mirar hacia adelante. Yo le agrego en materia de emprendimiento y de innovación, no es solo mirar hacia adelante, es mirar hacia los lados para ver las cosas que están pasando. Entonces yo creo que profesionalmente, una de las cosas que más me da satisfacción, además de la comunicación, es la docencia a nivel universitario. Yo tengo 14 años como profesor universitario, ya. Y cuando tú te encuentras en un sitio que te dice, profesor, ¿y usted fue estudiante mío? Sí, ¿y en qué año, mijo? Y te dicen entonces que uno le modeló una fórmula para ser mejor profesional. Es una cosa impresionante. Yo me siento un hombre con un compromiso, pero la gente no se imagina cuánto. Las injusticias, yo por eso vivo peleando a cada rato en el show del mediodía, porque es que me molestan las injusticias. Y tengo un respeto por lo que hacen actos de valor, por lo que hacen gente que hace actos de valor. Yo los respeto mucho. Si te permiten dejar un único mensaje como legado a la juventud dominicana, ¿qué dirías ante esa cámara? Bueno, la juventud es un recipiente de insatisfacciones. La juventud casi nunca está satisfecho porque está en un proceso de crecimiento y siempre se vive con la expectativa ¿qué me espera en el futuro? En el futuro, digamos que no existe nada que tú no lo construyas ahora. Entonces, yo creo que el mejor mensaje es la capacitación, prepararse, y algo muy importante que se ha ido perdiendo en nuestra sociedad. Se cree que debe ser a costa de cualquier costo, a costa de cualquier precio, buscar el éxito. No, el éxito se tiene que buscar, pero hay momentos que el tema ético y moral tiene que ser puesto sobre la mesa de la observación. No todo se puede conseguir a toda costa. Hay cosas que hay que saberla, que el sistema de valores te tiene que decir que lo puedo conseguir, pero puede ser un poquito más adelante. Entonces yo creo que sí, que para mí el mensaje más fundamental para los jóvenes es la dedicación, prepararse y saber que todo tiene sus momentos difíciles para luego conseguir el éxito personal y el éxito social.
En nombre de la Juventud Dominicana queremos agradecer a Graimer Méndez por ser un profesional destacado y en su momento poner su semilla y su granito de arena para que nosotros los jóvenes podamos tener un mayor desarrollo en materia de emprendimiento. Gracias por estar con nosotros, ha sido un gran placer. Ahora vamos a un compromiso comercial y volvemos con más de Poder Joven. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Poder Joven, en esta excelente entrevista con Graimer Méndez. Recuerda que si quieres ser parte de nuestro programa, puedes escribirnos a poderjoven.entelevisión@gmail.com. Comparte con nosotros tus ideas, proyectos emprendedores de desarrollo social y de liderazgo político. También síguenos en nuestras redes sociales como @poderjoventv en Facebook, Instagram y YouTube. Anímate, joven, el país cambia por ti. Hasta la próxima semana.